Muy bien, entonces vamos a trabajar con la sesión número 7. En esta oportunidad, bueno, ya ayer hemos hecho un repaso. Hoy día, más que todo, vamos a consolidar el conocimiento de esta parte, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el multilingüismo, ¿ok? Entonces, habíamos hablado en este caso de que nuestro país, ¿no?, en una de sus particularidades, presenta en este caso un multilingüismo o plurilingüismo, ¿no? Manifestado en este caso en el empleo de 18 familias lingüísticas, además del castellano, ¿no? 16 de esas familias son de la región amazónica, ¿no?, la que de alguna manera convierte esta área como una de mayor complejidad lingüística, ¿no? Debemos recordar que dentro de cada familia lingüística hay lenguas parecidas unas a otras, ¿correcto? O sea, de 16 son familias nada más, pero en realidad hay más lenguas, entonces por lo tanto la variedad lingüística es mayor, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, si bien la familia quechua, o sea, las variantes de la región andina, aún todavía permanecen, pero eso no quiere decir que haya habido otras lenguas amerindias. Más o menos a la llegada de los españoles existían mochicas, el olmos, el chura, perdón, tayama, quinán, colán, catacaos, pescadora, entre otros. Ni tanta cantidad de lenguas que han desaparecido por la desaparición de sus habitantes. ¿Ok? Entonces, si bien a mediados del siglo XX ya se consideraba la costa totalmente colonizada, pero en este caso, bueno, colonizada y castellanizada, pero sin embargo, por los movimientos migratorios del campo hacia la ciudad, hay zonas, hay sectores que han ido ganando, en este caso, habitantes quechua hablantes, ¿ok? Entonces, podemos decir de que de alguna manera en el sector de la costa, pues, hay ya una variedad lingüística, no son meramente o puramente hablantes castellanizados, ¿no? En el caso de las lenguas del Perú, habíamos hablado que existen dos tipos de lenguas, ¿no? Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Había que también tener en cuenta que en nuestro país tenemos hablantes monolingües, hablantes bilingües y hablantes plurilingües, ¿no? Monolingües denominamos aquellos hablantes que hablan un solo idioma. Bilingües son aquellos que hablan dos idiomas. Plurilingües son aquellos que pueden hablar más de dos idiomas, ¿okay? Entre las lenguas amerindias, conocidas también como aborígenes, vernáculas, nativas, oprimidas, son todas aquellas aparecidas antes de la llegada de los españoles. En nuestro país, estas lenguas se clasifican en lenguas andinas y lenguas amazónicas. En el caso de las lenguas andinas, son aquellas cuyos hablantes están básicamente en mayor parte en la zona de la sierra, ¿no? Aunque poco a poco van tomando, como les había dicho, ciertas ciudades de la costa. En nuestro país hay dos importantes familias lingüísticas andinas, la familia quechua y la familia árabe. La familia quechua, en este caso, es una gran variedad de lenguas clasificadas con esta etiqueta y se usan a lo largo y ancho del país. 20 de los 24 departamentos del Perú tienen hablantes, tienen quechua hablantes. No solo en el Perú se habla quechua. En Bolivia, en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile también se usan lenguas de la misma familia lingüística. Según datos del INEI, la familia amerindia más importante es el quechua, siendo el quechua sureño el más extendido y con más hablantes monolingües o bilingües. Para la investigadora Inés Pozzi, en su libro El multilingüismo en el Perú, plantea en este caso una distribución de la familia lingüística de esta manera. El quechua norteño, quechua del Chachapoyas, tenemos el quechua de Cajamarca, el quechua de Ferreñafe, el quechua de Lambayeque, el quechua central,
tenemos en este caso la lengua de Conchucos, al quechua del Callejón de Huaylas, al quechua del Alto Pativilca, al quechua de Huánuco y del Guayaga, al quechua Yaru, Huanca y de Yauyos. ¿Okay? O sea, cuando en este caso hablamos, insisto nuevamente, de familias lingüísticas, queremos decir en este caso de que tienen, o sea, estas familias hablan el quechua, pero con ciertas variantes, ¿ok? El quechua norteño tiene, en este caso, ciertas características que la pueden diferenciar del quechua que se habla en la parte central del país o que se habla en la costa central y así. André, ¿tienes una pregunta? ¿Me preguntas, André? Ya, continuamos. A ver, el quechua costeño central es, en este caso, el quechua de Pacaraos. El quechua sureño es el ayacuchano, el chanca, conocido como chanca, y el quechua cusqueño, en este caso conocido como el de Collao. También se habla quechua en las selvas, ¿no? Tenemos el quechua del Napo, el quechua de Pastaza, el quechua de San Martín, en Lamas específicamente, el quechua Santa Rocino y el quechua de Iti. En el caso de la familia Aru, se consideran vigentes en la actualidad el Aymara y el Cauca. A la lengua Jakaru se le considera extinta, aunque algunos todavía la consideran vigente, mientras que otros la consideran como un dialecto de la lengua Cauca. ¿Okay? Tenemos el Aymara, como les había mencionado, conocido también como el Aru sureño o el Aymara sureño. Tiene una gran trascendencia no solo en el país, sino en Sudamérica, pues se puede usar también en Bolivia y en Chile. En nuestro país se usa en Puno, Moquegua, Tacna, debido a la fuerte migración de puneños en Arequipa también. Esta lengua no solo tiene como enemigo en su lucha por la supervivencia el castellano, sino también al quechua cusqueño. En el caso del cauqui, se encuentra en proceso de extinción, como la gran mayoría de las lenguas amerindias de todo el continente. Viene siendo desplazada por un dialecto castellano del sur de Lima. La mayoría de los hablantes son bilingües. Se usa todavía en los pueblos de Tupe, Colca, Aiza, Cotahuasi, Chavín y Cancha. Todos ellos en la provincia de Yauyos, al sur de Lima. Tú vas no sé si alguno ha ido por una Guaná, en Cañete, más al fondo, está Yauyos, que es prácticamente está pegada a la sierra, entonces es como decir una de las partes más al este de Lima, entonces ahí tiene en este caso la influencia el cauqui, ¿no? En el caso de las lenguas amazónicas, como les había comentado, son muchas, son varias y en este caso disímiles. Tanto es así que han sido agrupadas en 16 familias, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la familia Aragua, con la lengua culina, la familia Arahuaca, con la lengua Campa Ayánica, la lengua Campa misma, Caquinte, lengua Chamicuro, lengua Iñapari, lengua Machigüenga, la lengua Campa Nomad Cigüeña, lengua Piro, lengua Recígaro y lengua Yanesha. La familia Mora con la lengua Bora, la familia Cahuapana, con la lengua Chayahuita y lengua Jebero, la familia Candochi con la lengua Candochi y Chapra, la familia Jacabut con la lengua Jarak-Bun, la familia Huitoto con la lengua Huitoto y Ocaína, la familia Jibaru con la lengua Achuar, Chihuar, lengua Guaruna y lengua Guambisa. En la lengua Pano con la lengua Amahuaca, lengua Capanagua, lengua Cachivo Cacataibo, lengua Cachinagua, lengua Matzés, Mayoruna, lengua Chanaguara Marinagua, lengua Chipibo Conibo, lengua Yaminagua o lengua Nahua. La familia Pewa Yagua con la lengua Yagua, la familia Chimaco con la lengua Urarina,
la familia Tacama con la lengua S-Eja, familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con la lengua Orejón y lengua Secoya, la familia Tupi-Guaraní con la lengua Cocama, Cocamilla y lengua Omagua, la familia Záparo con la lengua Arabela, lengua Quito y lengua Tauchil. Estas 42 lenguas amazónicas conocidas, en este caso, a lo largo y ancho de la región amazónica. Sin embargo, también se usan en países vecinos como Brasil, Colombia, Argentina o Bolivia. ¿Okay? Entonces, o sea, las lenguas no conocen de territorio, no conocen de fronteras, ¿no? Uno puede pensar que de repente en estas 42 lenguas amazónicas pues están alrededor de la zona amazónica. No necesariamente. Recordemos que Colombia también tiene Amazonía, Brasil, ¿no? Si bien Argentina no, pero en este caso tiene influencia de Bolivia. Entonces, recuerda que esa liga hacia Bolivia por Madre de Dios también. Entonces, de alguna manera, sí hay influencia. Entonces, las lenguas pueden en ese caso ser habladas en varios países, ¿correcto? Entonces no tienen o sea, no responden a una frontera fija. Por lo tanto, podemos en este caso, no nos puede sorprender que alguna lengua amazónica la puedas escuchar de repente en Argentina, posiblemente en el norte de Argentina, como Tucumán, Corrientes, ¿no? Que también se habla quechua en esas zonas, ya más en el norte, como yo, o sea, porque está más ligado a Bolivia, ¿correcto? O tienen frontera incluso. Entonces hay una influencia, ¿correcto? En el caso de Chile, el norte de Chile sobre todo, ¿no? La zona de Atacama, ¿correcto? O sea, no nos sorprenda que lenguas nativas, lenguas amerindias, se puedan hablar en otros países también, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, ¿no? En el caso de las lenguas no amerindias, son todas aquellas que ingresaron al territorio a partir del siglo XVI, o sea, de la llegada de los españoles y la conquista del imperio del Tahuantinsuyo. De todas ellas, el castellano aparece como la más importante. Sin embargo, existe también presencia significativa de otras lenguas no amerindias, como por ejemplo el inglés, como por ejemplo el portugués, chino, japonés. Si bien no tiene mucha relevancia en el mapa lingüístico, hay una cosa que es un mapa político y otra cosa es un mapa lingüístico, ¿ok? En el mapa lingüístico, de alguna manera, presentamos la influencia de las lenguas. Y esta influencia se da necesariamente por la cantidad de personas que pueden estar habitando un solo lugar. O sea, mejor dicho, por la cantidad de personas que pueden estar hablando en un solo lugar esta lengua. Entonces, su presencia no es amplia. O sea, de todas ellas, de repente la que tiene más habitantes es la lengua china, el chino. Porque acá en el país está, en este caso, la colonia más grande de Sudamérica. ¿Ok? Pero en este caso se hacen presentes por su fuerte presencia cultural y económica. Eso es en este caso la contraparte. Si bien hay muchos habitantes que hablen el chino, el japonés, el portugués, el inglés o incluso el mismo italiano, ¿ok? Pero en este caso lo que lo hace de alguna manera tener presencia es en este caso el aspecto económico y el aspecto cultural. En el caso de las lenguas del Perú, en este caso, según afirma Ibiko Rojas, el último refugio de libertad que tiene el ser humano es la lengua, ¿no? Esa libertad, en este caso, se respira irónicamente, pues en la Constitución, en el artículo 2º, inciso 19, indica de que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, pero le dice irónica porque no se cumple en realidad. O sea, actualmente, por ejemplo, tenemos esas comunidades, por ejemplo,
no son priorizadas en la lucha contra la pandemia, por ejemplo. Hay muchas comunidades amazónicas que han sufrido en este caso la muerte de sus familiares, comuneros, ¿no? O nativos, porque en este caso no ha habido una prioridad del Estado. Y, bueno, ni qué decir de la vacunación, ¿no? La vacunación, lo poco que está llegando, pues se centraliza en Lima y algunas provincias, pero de Amazonía, pues nada. Entonces, es más, incluso hasta es muy complicado que que las propias comunidades amazónicas puedan defender su propia cultura, sus propias tierras incluso. Porque en ese caso, ante una explotación, un descubrimiento de yacimientos petrolíferos o mineros, ellos son los primeros en salir. Porque ahí está en este caso, la influencia económica de estas empresas extractivas. Entonces, no hay, o sea, por eso dice el autor que es un respeto irónico, en todo caso es una aparición irónica, porque no se cumple en la realidad, ¿correcto? Muy bien. Eso, en este caso, podemos nosotros apreciar cuando hablamos, en este caso, del multilingüismo, ¿ok? Entonces, ahora, en unos momentos, vamos a hacer algunos ejercicios, responder algunas preguntas sugeridas por el autor, para, en este caso, nosotros poder entender mejor esta parte, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla. Ok, entonces, aquí tenemos, ¿no? Hemos hablado del multilingüismo. Y, por ejemplo, ya tenemos algunas, en este caso, algunas preguntas que el autor nos está sugiriendo. Por ejemplo, la primera pregunta viene a ser, ¿cuál es la lengua con mayor cantidad de hablantes en la Amazonía, ¿no? El Ocama, el Iñapari, el Resígaro, el Quechua o la Chánica. Ya, esa es una pregunta que la responde el autor, no está en el texto propiamente dicho, aunque en este caso sí. De repente ustedes le preguntan, pueden investigar también, no son datos muy difíciles de encontrar. En este caso, para el autor responde que las lenguas selváticas más habladas son el Ashánica, con 54.791 habitantes, y el Aguaruna con 41.739 hablantes, seguidas del Shipibo con más de 16.000, ¿correcto? Entonces, ojo, si bien hay variedad de familias lingüísticas en la Amazonía, eso no quiere decir que en este caso que hay una gran cantidad de hablantes. El mayor solamente tiene 54.000. 54.000 es que menos de San Juan, o sea, creo que ni el 5% de San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho es un distrito que tiene más de 1 millón de habitantes. Y solamente una lengua selvática, la más hablada, tiene 54.000. Entonces, si bien no son muchos hablantes, pero sí se reconoce la variedad de lenguas amazónicas. Ya, veamos. Socialmente, el Bora. Bora, recordemos, es una lengua amazónica. Es considerada un o una dialecto geográfico, lengua sin prestigio, dialecto ágrafo, dialecto social o lengua natural. En este caso, podríamos decir que es una lengua natural, ¿correcto? O sea, lengua amerindia, ya dentro, habíamos dicho que tiene, ¿no? Como nombres también, ¿no? Aborigen, vernácula. Ya, está más ligado a lo Profe, ¿en qué pregunta vamos? ¿Cómo dices? Profe, ¿en qué pregunta vamos? No te entiendo. ¿En qué pregunta vamos? ¿Está resolviendo esto? En el número 2 vamos. Ya, en este caso, por ejemplo, les estaba hablando de que el Bora, o sea, y toda lengua amerindia en general, ¿ok? Tiene su nombre amerindio porque es una lengua surgida en estas tierras.
Correcto, entonces está más ligado a lo natural. Por eso la diferencia con las otras lenguas como el castellano, el inglés, entre otras, porque son lenguas impuestas que han venido, o sea, no son de esta zona de Sudamérica, ni siquiera el portugués. El portugués es de Portugal, que en este caso influenció gran parte del Brasil porque los invadió el Imperio Portugués. Pero en ese caso, ni siquiera el portugués es una lengua ameríndia. O sea, son lenguas no amerindias. Entonces, cuando de repente no estén las palabras vernácula, ¿no? Aborigen, que sea natural, siempre que una lengua amerindia, porque es propia de esta zona, surgió acá, ¿correcto? Por eso que en este caso sería la E. Es una lengua natural. Alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias, ¿ok? Veamos. El urina, el secoya o el vasco. Mira, de repente nosotros no vamos a aprender las 42 lenguas amazónicas. Y menos lo vas a poder aprender cuando vas a dar tu examen de admisión. Olvídate, no, eso es imposible. Pero sí tú puedes reconocer quiénes son las lenguas no amerindias. Entonces, normalmente cuando te puedas topar con una pregunta como esta, siempre busca la alternativa donde hay lenguas no amerindias para descartar y te quedas con la que, en este caso, con la que no has marcado, o sea, con la que no has eliminado de opción. Ok, mira. Si yo digo, no, lenguas alternativas donde aparecen lenguas amerindias, ok. El urina, el secoya y el vasco. El vasco es, en este caso, una lengua española. ¿Ok? Entonces, esta no es la respuesta. En Yaminagua, portugués en Quito. Ah, portugués acá, no es la respuesta. El romanche, el provenzal y el catalán. Catalán es, en este caso, lengua que se habla en Cataluña. Es. El bora, el quechua y el aymara. Sí, pero imagínate que no te acuerdas pues del bora. ¿Ok? Entonces digo, Iñampari, Arabela, inglés. Ah, no, esta no es. Alternativa. ¿Ok? Como te digo, a veces, eso es una recomendación que yo les puedo dar, cuando se enfrenten a un examen de admisión, ¿no? No te vas a aprender pues todos los datos que te están pidiendo, son más de no sé cuántos cursos, entonces no te vas a aprender todo. Pero sí puedes, en este caso, ir descartando alternativas. Vas descartando alternativas de acuerdo, en este caso, a lo que tú puedas reconocernos, dependiendo de la pregunta. Pues, puedes jugar con eso, ¿no? Ok, chicos. Ya, eso hasta aquí quedamos. Son en este momento, bueno, a ver, un ratito. La siguiente clase nos toca a las 3, ya son las 3. Ok, entonces voy a cerrar la sesión. En 5 minutos vuelvo en este caso a iniciar la siguiente clase, ok, para continuar con la sesión número 8. Nos vemos en 5 minutos, ok, muchachos.